por la invitación. La verdad que es un honor platicarles un poquito de lo que se ha estado haciendo en los temas de la investigación. A veces yo les platico a mis alumnas que yo no soy diseñadora de iluminación como tal, yo soy investigadora de los efectos biológicos de la luz. Hay muchos otros diseñadores que se dedican específicamente a esta parte, que son los expertos realmente en esto. Las investigaciones que yo he hecho van un poquito ligadas a la ciencia y a la percepción del ser humano. Y el tema de esta plática, pues, es la iluminación, detonador de bienestar en espacios habitacionales. Ay. Y bueno, no sabía que se iba a leer la pequeña semblanza, pero pues me tomé la libertad de ponerles un resumen aquí. Como les comentaba la maestra Ana, yo soy arquitecta por la Universidad Autónoma de Guadalajara, orgullosa de que la UAG sea mi alma mater. Aquí mismo estudié la maestría en arquitectura, planeación y construcción sustentable, donde mi tema de tesis se enfocó en la segregación socioespacial en Guadalajara, que tenía un poquito de relación con los temas de ahorro energético. De ahí comenzó como la necesidad de saber un poquito más y de meterme un poco en la parte de la necesidad del ahorro energético para, pues, mitigar un poco los efectos del cambio climático. De ahí, me mudé a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de California, Davis, donde estudié una Master of Fine Arts y se podrían preguntar, pues, ¿cuál es la relación, no? Esta Master of Fine Arts está enfocada específicamente en diseño o en bellas artes. La mía estaba enfocada en diseño y yo me dediqué a los temas de iluminación. El tema de la tesis por la que obtuve el grado de Master of Fine Arts fue Evidence-Based Lighting Design to Support Energy Savings in Retail and Museums, lo que les platicaba Ana. Y esta investigación la presenté en una sesión de la Quadrennial Session de la CIE. La CIE es la Comisión Internacional de Iluminación, es como la autoridad máxima en estos temas y la primera que se fundó en, en Europa. Algunos países de Europa que entran en esta asociación son Alemania, España, Inglaterra, Rusia, Eslovenia y otros tantos. Esta comisión fue la primera en hacer los estándares específicos que los diseñadores de iluminación utilizan en sus diseños. Tuve la oportunidad, esta fue mi primera presentación internacional, fue en el 2022, si mal no recuerdo, y esta fue un extracto pequeño de la tesis que hice en la Universidad de California. Hace poco, el año pasado, tuve la fortuna de presentar en el Congreso Lux América, que se dio en la Ciudad de México, muy interesante, donde presenté esta misma investigación, nada más que ahora la presenté en español, que era la primera vez que se presentaba en español este tema. Hace poquito, en diciembre del año pasado, viajé a Turquía a presentar en un congreso de Balkan Light, que es de nuevo, la autoridad en temas de iluminación, pero de los países balcánicos en específico. Aquí presenté un tema que era un extracto todavía pues más alejado de mi tema original de tesis, y ahí vamos en ese proceso con mi asesor de tesis cuando desarrollamos una nueva investigación en la que ahora nos estamos enfocando en retail, espacios comerciales y la percepción humana en temas de iluminación. Y esta nueva investigación la voy a presentar en julio de este año en Viena. Y un poquito de mi tiempo, bueno, cuando yo concluí la maestría en UC Davis, me quedé a trabajar un año en el CLTC, que es el Centro de Tecnología en Iluminación de California, en el cual estuvimos trabajando con unas comunidades. El proyecto en el que nos enfocamos era desarrollar un sistema de iluminación sustentable no disruptivo para comunidades que se encontraban en temas de sí, en espacios marginados donde no llegaba la energía todo el tiempo y habían unos cortes energéticos muy prolongados que podían llegar a tardar unas 2 semanas. Y estas comunidades se quedaban sin ningún tipo de suministro. Entonces estuvimos trabajando, desarrollando un sistema resiliente de alumbrado público que podía entrar en acción cuando había estos cortes de energía que dejaban a las comunidades sin internet, sin cualquier tipo de servicio. Bueno, pues este sistema resiliente entraba al rescate
cuando no había electricidad que viniera del municipio, pero cuando existía este suministro del municipio funcionaba de manera normal. Y de esta investigación publicamos 2 artículos en la revista de la AIS, que es se me tapó aquí el nombre completo, pero es la revista que se utiliza en Estados Unidos en todos los temas de investigación. Es lo que se llama un white paper, que no es, pues, un artículo que se publica en una revista meramente científica, también se publican otro tipo de temas como diseños y tendencias. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en tema de lo que nos compete. Nada más quería platicarles un poquito el contexto de por qué llegamos a lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué fue el elemento que hizo, cuál fue el cambio que hizo que la manera como vivimos se modificara a como vivimos ahorita? Un invento que nos cambió por completo la manera como habitábamos espacios, como hacíamos arquitectura y diseño de interiores, fue la invención del bombillo eléctrico por Tomás Alva Edison. Una vez que antes de esto, pues vivíamos con lámparas de aceite, con lámparas de gas, pero no teníamos el acceso a esta luz artificial, ¿no? Y se vio en su momento como algo muy bueno, y claro que fue algo muy bueno, pero también nos modificó la manera como habitábamos, como estábamos acostumbrados a subsistir. El diseño de interior empezó a cambiar porque ya no dependíamos solamente de la luz natural que venía del cielo, sino que ahora teníamos esta luz artificial y podíamos hacer arquitectura e interiores de una manera diferente. Pero en un principio, cuando recién se inventó el bombillo eléctrico, no era tan barato como lo es ahora el acceso a este. Entonces se utilizaba de una manera, pues, más específica en lugares donde se necesitaban, pero también se utilizaba y se aprovechaba mucho el uso de la energía del sol natural, el daylighting. Entonces, ¿cómo hacían los diseñadores? ¿Cómo le hacían los arquitectos en este entonces? Pues diseñaban con techos muy altos que funcionaban para aprovechar más la luz que venía del sol y se utilizaban superficies reflejantes. Las superficies reflejantes, cuando estamos diseñando espacios interiores, son cruciales porque nos pueden funcionar como catalizadores de la iluminación que hacen que la iluminación dentro de los espacios sea mucho más uniforme. Entonces, aquí teníamos una combinación del uso de la luz natural y la luz artificial. Pero después, ¿qué pasó? Se hizo más, ay, no puedo cambiar. Se hizo más barato el acceso a la luz artificial y entonces, pues, ¿qué pasó? Dijeron, no, pues vamos a diseñarlo de una manera diferente, vamos a tener muchísimas más luminarias artificiales y menos ventanas. Y aquí fue donde empezamos a ir un poquito en declive. ¿Por qué? Porque ya no diseñábamos específicamente aprovechando la luz natural, sino que empezamos a cerrar los espacios y a tener menos ventanas, porque los espacios eran más controlables, o eso se pensaba que era un espacio más controlable y donde se podía trabajar de una manera diferente. Y esta imagen que tenemos en la pantalla es, pues, más o menos un diseño de cómo se hacían las oficinas en ese entonces, donde si vemos, ya no tenemos, pues, a la vista ninguna ventana por ahí que nos llegara la apreciada luz natural que necesitamos para subsistir. La electricidad se hizo más barata, empezamos a utilizar espacios de oficina cada vez más grandes porque era flexible, porque podíamos proveer con este suministro extra que no venía de la luz natural. Y bueno, llegamos a este punto en el que dentro de los espacios ya no había nada. Y llegamos luego, en 1930, a la imagen que tenemos en la pantalla, pues es una imagen real de cómo se hacían las oficinas. Si decían, bueno, pues yo ya puedo proveer de toda la iluminación artificial que necesiten para trabajar, pues no tengo ninguna necesidad de proveer de ventanas. Entonces, mis espacios, voy a aprovechar mejor el espacio para meter más oficinas y más trabajadores en un mismo espacio pequeño. Te daba esta flexibilidad, era atractivo en cuestión monetaria y se creía que eran unas superficies más limpias porque no tenían las ventanas, pero esto desarrolló unos problemas que ahorita los vamos a ver. No puedo cambiar. Ahí está. Entonces, la tecnología se fue rapidísimo al cielo. Hemos tenido un avance tecnológico como nunca lo habíamos tenido en los últimos
200 años con el acceso a todas estas tecnologías que van avanzando y que van cambiando tan rápido. Pero aquí nos preguntamos, ¿estamos avanzando y mejorando la calidad de vida de las personas o estamos viendo nada más por el beneficio económico, la flexibilidad y la comodidad? ¿Qué pasa aquí? Avances tecnológicos combinados con electricidad barata nos permitió diseñar hacia arriba, pero sin tener esta necesidad o este aprovechamiento de la luz natural. En el siglo XX, pues hemos visto unos avances tecnológicos, arquitectónicos y constructibles que no nos imaginábamos que íbamos a ser posibles de hacer esto hace 100 años. Y el diseño en la arquitectura ya no dependía del ciclo natural. Nosotros ya no dependíamos de que saliera el sol para salir a trabajar y cuando el sol se ocultara de irnos a dormir. Ya no, nuestra vida ya no estaba condicionada por los ciclos naturales. Y llegamos a estas atrocidades de edificios, de oficinas, en los que no hay un solo rayo de luz natural viniendo de ninguna parte, y se hacen este tipo de techos que son fake ceilings, que pretenden ser como si fuera un cielo, simular un cielo natural, pero en realidad el espectro de luz que están recibiendo las personas que están trabajando en esas oficinas es muy pobre y no les está dando, pues, ni siquiera lo mínimo que se necesita para tener una vida saludable, y vamos a ver afectaciones biológicas de esto. ¿Cómo funcionamos nosotros? Aquí les pregunto, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funciona el ser humano, biológicamente hablando, en relación con la luz? Funcionamos de una manera muy sencilla, seguimos funcionando de la misma manera desde hace muchísimos años. Nuestro cerebro recibe la luz que viene del exterior a través de nuestros ojos, que son parte del cerebro, y esta luz, dependiendo de la temperatura que tenga, dependiendo de la hora del día que sea, si estamos hablando de luz natural, nos modifica y nos regula el hipotálamo. ¿Esto qué hace? Le manda mensajes a nuestro sistema biológico que regulan el sistema nervioso autónomo y endocrino. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, nuestro sistema biológico, nuestro cuerpo humano primitivo, sigue funcionando de la misma manera que lo hacía hace miles de años. Nosotros seguimos necesitando el acceso a la luz natural para despertar, para dormir y para relajarnos, para estar en nuestro pic de productividad. Seguimos funcionando así, aunque nuestro entorno, ahora modificado por, pues, la mano del hombre, ya no nos permita, ya no nos dé el acceso a esta necesidad primaria, que es la luz natural. ¿Y qué regula la luz natural? Seguramente han escuchado hablar del ciclo circadiano. El ciclo circadiano está ligado directamente con el amanecer y el anochecer, con el circuito que hace el sol de manera natural cuando sale y cuando se mete. Bueno, esto nos regula a nosotros y no nada más el tema de despertar y de relajarse para irse a dormir, sino que va mucho más allá. También nos regula las hormonas y cuando vemos una alteración en este sistema, hay muchas enfermedades relacionadas directamente con estas afectaciones que no se ven directamente, sino que a la larga ocasionan muchos problemas, como los estamos viendo ahorita. Entonces, la luz condiciona nuestro trabajar, nuestro existir, despertar, ir a donde tengamos que ir, pero ya no estamos utilizando nuestro regulador natural, que era la luz del sol, y ya no estamos condicionados a esto. ¿Cómo funciona nuestro ciclo circadiano? El ciclo circadiano está variando a lo largo del día con dos hormonas que son principales, que son los niveles de cortisol y los niveles de melatonina. Los niveles de melatonina suben y bajan dependiendo de qué es lo que necesitamos. ¿Necesitamos irnos a dormir o necesitamos estar muy atentos? Cuando estamos muy atentos, nuestros niveles de melatonina van a bajar. Si tenemos un ciclo circadiano regulado como debería de ser. Y los niveles de cortisol, sé que muchas veces la llaman la hormona del estrés, no nada más nos regula el estrés, sino que también nos hace estar atentos, listos para cualquier situación. Entonces, cuando amanece a las 6 de la mañana, nuestros niveles de cortisol suben en un pico muy alto y los niveles de melatonina bajan para que podamos despertar.
y funcionan a la inversa, mientras uno sube, el otro baja, uno sube y el otro baja. Si tenemos los niveles de cortisol muy altos, es difícil que podamos dormir, por eso cuando estamos muy estresados, a veces es difícil que conciliemos el sueño por la noche, porque nuestra hormona del estrés, nuestra hormona que nos pone atentos, el cortisol, está en su pic máximo. Y eso hace también que nuestros niveles de melatonina se vayan para abajo y la necesitamos. Hoy en día se utilizan mucho estos suplementos de melatonina, que la gente, pues, considera que si yo tomo de manera externa la melatonina, cuando yo me quiera ir a dormir, esto va a hacer que automáticamente mi cuerpo se vaya a dormir, pero no funciona así de sencillo. Lo máximo que el cerebro humano puede asimilar la melatonina es en concentración de 5 miligramos, y en la actualidad se venden hasta de 10, 20 miligramos, que no somos capaces de sintetizar esa hormona si la tenemos de manera suplementaria. Debemos regular nuestro ciclo circadiano natural para poder irnos a dormir cuando tenemos que irnos a dormir. ¿Cuáles son las consecuencias? Les decía consecuencias y consecuencias, pero ¿cuáles son específicamente? ¿Cuáles son las consecuencias de las afectaciones al ciclo circadiano? Bueno, puede afectar directamente nuestro sistema inmune, el metabolismo, las habilidades cognitivas, que son la capacidad de respuesta o la capacidad de pensar rápido, de resolver problemas, y también afectan, lo crean o no, nuestro sistema de relacionarnos con otras personas. Sí, como nosotros nos relacionamos con otras personas, si tenemos el ciclo circadiano alterado, es más difícil que podamos tener una convivencia sana. Además de esto, está relacionado y hay muchas investigaciones que correlacionan las afectaciones al ciclo circadiano y alteraciones en el sueño con enfermedades como Alzheimer, depresión y pérdida de memoria, no tanto como el Alzheimer, pero pérdida de memoria inmediata. Entonces va mucho más allá de simplemente no poder dormir si mi ciclo circadiano está alterado, va mucho más allá porque tiene estas afectaciones que son graves y que pueden desencadenar problemas mucho mayores. Y la luz natural que les platico que nosotros necesitamos para funcionar de manera normal, tiene, bueno, se los voy a explicar así. Los ingredientes de la luz natural, como el espectro que nos provee el sol, es el espectro que tenemos del lado izquierdo. Y si se fijan, es un espectro grande que tiene muchos colores. Tiene azul, tiene verde, tiene amarillo, tiene rojo. Y esta, esta combinación de colores o esta combinación de ingredientes que recibimos de manera natural va cambiando a lo largo del día. En el diagrama que tenemos del lado derecho, vemos en qué espectro tiene su pic, por ejemplo, cuando el sol está a las 12. En un es cuando la temperatura máxima a la que llegamos de manera natural que recibimos del sol son 6500 Kelvin. ¿Sí? Y hablando de temperatura, esta temperatura no refiere nada a la característica física, sino que en diseño de iluminación y cuando hablamos en temas de luz, utilizamos esta medida para decir básicamente de qué color es la luz que estamos recibiendo. Lleva otras cosas muchísimas más complejas, pero para fines prácticos, la temperatura máxima que alcanza el Sol, que es a las 12, llega a 6500 Kelvin. Y mientras más alta es la temperatura en esta escala Kelvin que les estoy diciendo, más azul va a ser. Mientras más baja es esta temperatura, más amarilla rojiza va a ser. Y la más agradable, que son la temperatura del atardecer y del amanecer, que es más cálida, es muchísimo más baja. Entonces, si nosotros funcionamos de esta manera y necesitamos la presencia de estos espectros, dependiendo de la hora del día que es, pues no estamos proveyendo de eso a las personas que se encuentran en oficinas más de 8 horas al día. Le estamos dando un tipo de iluminación, una temperatura específica a la cual van a estar expuestos por esas 8 o 10 horas que están en espacios interiores, porque estamos ahorita diseñados a estar dentro de los inmuebles la mayor parte de nuestro tiempo. Pocas veces salimos a caminar, a trabajar o a recibir ese baño de sol que muchas veces critican a los viejitos porque se salen a tomar el sol, pero es una cosa sana porque lo necesitamos. Entonces, si nosotros como arquitectos y diseñadores de interiores
proveemos de esta fuente de iluminación que no tiene el espectro que necesitamos biológicamente, bueno, pues estamos propiciando las enfermedades que les platicaba que a lo que podemos exponernos si hay alteraciones en nuestro ciclo circadiano. Y ahora, las fuentes de luz artificial que encontramos dentro de los inmuebles tienen este espectro que les estoy enseñando. El primer diagrama que tenemos del lado izquierdo arriba es el diagrama de la luz natural. Vean qué curvatura tan preciosa con la presencia de todos esos colores que necesitamos para existir, para desarrollarnos normalmente sin ninguna afectación. Pero, por ejemplo, la luz incandescente, que hace unos años era la que más se utilizaba, pero es muy cara en cuestiones no de hacerse, sino que dura muy poco y consume mucha energía. Bueno, esta luz que es como la más bonita, no tiene el espectro completo de todos modos. La luz fluorescente tiene unos picos muy desagradables que no, pues, no son tan buenos tampoco para el ser humano. El metal halide, pues vemos, por ejemplo, unos picos de verdad que son totalmente antinatural, que a veces hacen que las personas se vean verdes o amarillas. Lo bueno es que ya no se están utilizando tanto, pero por muchos años trabajamos con este tipo de iluminación. Entonces, ¿cuál es la importancia en el diseño de interiores, en la proyección arquitectónica de los interiores? ¿Cómo le vamos a hacer para darle a nuestro cliente, al usuario, a las personas y a nosotros mismos lo que necesitamos para tener una vida normal, para no tener estas afectaciones biológicas? Pues lo obvio, lo más sencillo, es aprovechar la luz natural. Es un regalo que ya tenemos ahí. Simplemente hay que catalizarlo y focalizarlo donde lo necesitamos. Y una de las maneras más sencillas es hacer que mi arquitectura, mi edificio, mi envolvente sea mi luminaria. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de la reflexión de las superficies y direccionando la luz de la manera más óptima para que los espacios, mientras el sol esté afuera, puedan funcionar nada más con la luz natural. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, los edificios, por lo general estamos acostumbrados a diseñar arquitectos considerando una o 2 fachadas, pero la verdad es que los edificios tienen 5 fachadas. ¿Y cuáles son estas 5 fachadas? Pues norte, sur, este, oeste y el techo. Las cubiertas son una fachada importantísima que muy pocas veces estamos diseñando y aprovechando. Y nos pueden dar, como por ejemplo en esta imagen que tenemos del lado derecho, tenemos un aprovechamiento maravilloso, óptimo de la luz natural que no está siendo disruptiva, no está afectando el interior y la experiencia de las personas porque no estamos generando deslumbramiento, sino que simplemente estamos aprovechando la luz que nos llega a las 12 del día, que es la luz más bonita, la más completa. ¿Cómo vamos a lograr este aprovechamiento de luz natural y por qué debemos hacerlo? Porque nos da la calidad de luz más maravillosa que no vamos a encontrar en ninguna fuente de luz artificial. Es única y ahí la tenemos. Todavía no se ha logrado, en algún momento se va a lograr que fuentes de luz artificial nos provean de todo el espectro que necesitamos, pero mientras ahí lo tenemos y es gratis. Además, si tenemos esta conexión con el uso de la luz natural, nos conectamos con el espacio exterior, no estamos aislados dentro de las oficinas, que eso tampoco es bueno psicológicamente hablando para las personas si consideramos que estamos 8 horas dentro de los espacios, ¿no? Nos provee además de beneficios en la salud, porque las personas van a estar más alertas, más despiertas, con habilidades cognitivas y habilidades sociales en mejores condiciones que si nada más estuviéramos proviendo como lo hacemos ahorita con la luz artificial. Otro punto, ¿por qué no hacerlo si además estamos ahorrando energía y mucho dinero? Mucho, mucho dinero. Y a las personas les gusta. ¿Cuánto es el ahorro energético que podemos lograr con el con el aprovechamiento de la luz natural? En las oficinas podemos ahorrar de un 20 a un 69% dependiendo de las tecnologías que utilicemos. Y además de todo, incrementa la productividad de las personas y decrece
El ausentismo en el trabajo, claramente, porque si las personas que tengo trabajando dentro de las oficinas se enferman menos, están más atentas y están más de buenas, pues se van a ausentar menos al trabajo. Obviamente hay muchísimos otros factores más complejos relacionados, pero esto es algo que nosotros como diseñadores podemos proveerles de una manera pues más natural, ¿no? Para que la vida y la calidad de vida dentro de los inmuebles sea más agradable. El ahorro energético, y este es un punto importantísimo, y ya debería de ser reglamentario, todos los arquitectos que salen, diseñadores que salen de la carrera, ya deben de traer este chip de sustentabilidad, porque así debe de ser, porque no podemos seguir diseñando de una manera en la que no nos importe el consumo energético. Va a llegar el punto en el que este sistema de vida no sustentable nos va a tronar. Podemos evitarlo y podemos contribuir a disminuir la contaminación de gases de efecto invernadero si bajamos el consumo energético. Y esta es una imagen que a mi mentor le encanta poner de Estados Unidos, porque es la biblioteca que tenemos en la Universidad de California. Y lo interesante es que se ve preciosa, ¿no? Se ve una fachada muy agradable, llena de cristales, louvers, pero, oh sorpresa, son pues que las 7 de la noche, todas las luces están prendidas a tope y no se ve una sola persona utilizando el espacio. Entonces, imagínense la cantidad de desperdicio energético que estamos haciendo en este tipo de diseños, en edificios que están diseñados para estar prendidos todo el tiempo, aun cuando no haya nadie. No hay necesidad de eso, no tenemos por qué hacerlo así. Que así se haya hecho por muchos años no quiere decir que sea la manera correcta. Y nada más la iluminación, nada más para que se den una idea, nada más la iluminación es responsable más o menos del 30% del consumo energético en edificios comerciales, en oficinas. Ahora imagínense, por ejemplo, en casas habitaciones, en hospitales, en otras tipologías arquitectónicas que están prendidas muchísimo más tiempo, pues cuánto es el consumo energético, ¿no? Y este es un diagrama muy interesante que nos dice cómo se utiliza la energía, por lo general, en edificios comerciales. Que en este caso, pues esta tablita es de Estados Unidos, pero pues en México no estamos tan lejanos en estos porcentajes y vemos que las luces, nada más las luces, son responsables del 29% del consumo. Cuando hablamos de que del 30 al 60% de ese porcentaje no lo podemos ahorrar con un uso adecuado y un aprovechamiento de la luz natural. Bueno, pues no necesito darles más motivos para proyectar y diseñar aprovechando la luz natural de la mejor manera posible. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya les dije que hay que hacerlo y que hay que hacerlo. ¿Por qué? Por cuestiones biológicas, por cuestiones de ahorro energético, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, reducimos el consumo energético, aprovechamos la luz natural lo más posible y bajamos la demanda. ¿Por qué? Porque el pic de la demanda energética en cuestiones de iluminación, curiosamente, es entre las 12 y las 3 4 de la tarde, que es cuando tenemos disponible el sol a todo lo que da, que nos da mucho más de lo que necesitamos. Es cuando más consumimos energía. Entonces es completamente ilógico que no estemos usando lo que tenemos afuera. Y la iluminación en cuestiones de salud, por ejemplo, en hospitales, la exposición a la luz natural potencializa la secreción de serotonina, que es una hormona de la que no habíamos platicado, pero esta hormona provoca que las personas se recuperen de enfermedades en una manera más rápida. Simplemente le estamos jugando con el ciclo natural del cerebro, estamos propiciando la producción de serotonina. Las enfermedades, pues sí son otro tema, pero podemos apoyar un poco a que la recuperación de los pacientes, y ya no estamos hablando ya solamente de oficinas, sino ahora también estamos hablando de hospitales, y al final vamos a ver una investigación reciente en temas de hospitales. Ahora tenemos en la pantalla un ejemplo de un diseño eficiente natural. ¿Por qué? Porque no veo más que en la comercial, en el fondo, 3 lucecitas pequeñas y es todo. Claro que estamos hablando de que son más o menos las 12 o la 1 de la tarde, ¿no? Y estamos aprovechando completamente lo que ya tenemos afuera. Tenemos un diseño muy agradable, no vemos deslumbramiento,
Vemos a una persona, de hecho, sentada muy cercana a las ventanas. Eso quiere decir que tampoco hay radiación, que no se siente caliente ese espacio. Bueno, esto que vemos en la imagen es lo que vamos a propiciar arquitectónicamente hablando. Ahora, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de un diseño completamente ineficiente. ¿Por qué estamos fallando en este diseño? Porque sí tengo ventanas, tengo muchas ventanas, pero están mal orientadas y no están bañando todo el espacio como podrían hacerlo. Tenemos los que están pegados a la ventana con un sol caliente pegándoles en la espalda, reflejando en su pantalla, y al fondo tenemos espacios totalmente en penumbra. Bueno, esto es lo que vamos a evitar. Este es otro ejemplo de un diseño totalmente fracasado, porque tenemos ventanas, pero ¿qué están haciendo los trabajadores dentro del espacio? Pues las están tapando completamente porque les está generando calor y deslumbramiento. Por eso es importante saber hacerlo de manera correcta. No se trata nada más de poner ventanas y punto. ¿Cómo hacemos un diseño eficiente? Nuestro edificio, nuestra arquitectura y nuestro interior va a ser nuestra luminaria. Se los platicaba, les decía cómo a través de la reflexión de las superficies vamos a aprovecharlo. Y aquí hay algo que seguramente recuerdan de cuando estaban estudiando, los que son estudiantes ahorita, que nos decían cuando escogíamos materiales interiores, los materiales pueden actuar como absorbentes o reflejantes de la luz. Si yo tengo un espacio interior que está completamente pintado de negro, la luz se va a absorber, las paredes van a absorber la luz y no se va a reflejar en ningún punto. Pero si yo tengo eh, cielos rasos pintados de colores claros, como el blanco que tenemos en este ejemplo, ¿qué va a hacer? La luz se va a proyectar, se va a transmitir y va a ser un poco más difusa. Un, difusa es un adjetivo que utilizamos en los temas de proveer la luz, que hace que la luz sea más agradable, que no sea directa y que no te esté encandilando. La luz difusa es como más suave y más agradable con el ojo humano. Y este ejemplo es un edificio, es una biblioteca diseñada por un arquitecto famoso, alto, seguramente ya habían escuchado hablar de él, también en diseño de interiores fue muy relevante porque fue de los tiempos de la Bauhaus. Entonces tenemos aquí este diseño tan precioso que se hizo hace muchos años, en el que estamos utilizando mi quinta fachada, que quedamos que es el techo, mi techo, lo estamos diseñando como una fachada inteligente que está aprovechando toda la luz natural que viene de afuera. Y le estamos proyectando en el interior y aquí vemos las flechitas como está entrando por la ventana, se está reflejando con el techo, que el techo está pintado de un color claro que hace que la reflexión sea agradable y difusa y llega a los puntos específicos donde la necesito. Otra cosa, estamos hablando de que este edificio es una biblioteca. Cuando estamos diseñando bibliotecas, debemos de tener mucho en cuenta que hay que proteger libros de que la luz natural no les llegue directo, porque sí es cierto que se puede dañar, podemos dañar los libros. Bueno, pues este diseño es tan eficiente que no estamos viendo que les llegue directo a los libros, sino que les llega a quien lo necesita, que somos nosotros, los usuarios. ¿Cómo hacemos el diseño de un edificio? Todo comienza desde cómo lo vamos a emplazar si tenemos la fortuna de tener el proyecto desde un principio. Si nos llega el proyecto, no significa que no se pueda mejorar, si se puede, ahorita vamos a ver cómo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, tenemos dos maneras de hacerlo. Aprovechar las fachadas laterales y aprovechando mi quinta fachada, que es el techo. En los costados podemos proponer atrios. Los atrios son unos espacios, ¿cómo se diría? Bueno, podrían ser como cúpulas, hablando con un lenguaje un poquito más aterrizado aquí, que están aprovechando al máximo la luz que viene, ¿no? Y la estamos proyectando dentro de los espacios. Y esto tiene que ver mucho con la huella del edificio que estamos trabajando. Si la huella es grande, pues vamos a proponer tener más atrios y más espacios que capten la luz natural, ¿no? Y otro tipo de estrategias que ahorita les vamos a ver más a fondo son, pues vamos a llamarlo, que captan la luz del sol, que podría ser no tan agradable, que podría ser caliente y deslumbrante, la captan, la reflejan en el techo y el techo hace reflexión difusa, que hablamos de que esto es agradable, ¿no? Esto es lo que vamos a necesitar, lo que queremos propiciar en los espacios interiores. Y debajo tenemos otro ejemplo
de cómo se hace muchas veces cuando tenemos la fortuna de poder diseñar nuestra quinta fachada, que estamos teniendo un aprovechamiento muy formidable en esa parte. Ay, ay, no le puedo cambiar. Ahí está. Ahora, una guía muy sencilla, muy fácil, que podemos replicar si tenemos este y oeste. ¿Por qué? Porque estos ángulos son difíciles de controlar cuando entra la luz, cuando están en los puntos bajos. Cuando el sol está bajando, cuando está subiendo, es difícil controlar ese deslumbramiento. Por eso intentamos minimizar las ventanas en estas orientaciones. Hay muchas otras maneras de hacerlo y hay situaciones en las que no vamos a tener de otra más que dejar ese tipo de ventanas porque son las únicas fachadas que tenemos. Y vamos a propiciar entonces otro tipo de soluciones que minimicen el deslumbramiento dentro de ese edificio. Y aquí tengo unos diagramas de cuál es mi mejor, que me está tapando, déjenme, a ver, no alcanzo a ver el diagrama. Bueno, mi mejor orientación es tenerlo como lo tengo en la pantalla, un poquito alargado, elongado, y están predominando mi fachada norte y sur. El norte está aquí como lo tenemos en la flecha, para arriba. Luego, otra configuración que está bien, que puede ser un rectángulo que está orientado pues así, norte, sur, este, oeste, pero no es lo mejor, porque tenemos la misma cantidad de fachada norte y sur que de este oeste. Y es mejor si tenemos más fachada norte-sur que este oeste. Y luego debajo tenemos una orientación del edificio que es mala. O sea, eso no debemos hacerlo. Nuestras fachadas están dando completamente este-oeste y eso no es lo que queremos. Si tenemos la libertad de hacerlo, vamos a propiciar que sea de una manera más agradable para minimizar las estrategias de daño colateral. Una vez que ya se hizo el mal diseño, pues para revertirlo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos bien desde un principio. Y este es un diagrama que seguro recuerdan de su clase de diseño ambiental, en la que estamos viendo cómo funciona el Sol. Funciona diferente dependiendo de la posición en el globo terráqueo en el que estamos, ¿no? No son las mismas necesidades que se tienen en Alaska, que se tienen en la parte de Sudamérica, que se tienen en Europa, sí va a cambiar, pero más o menos lo que nosotros vamos a necesitar en esta zona geográfica, incluyendo una parte de Estados Unidos, California hacia abajo, México, podemos proveer este tipo de soluciones, que es donde estamos acomodando el edificio para que se aproveche de mejor manera la luz que viene, no de manera directa al inmueble, sino la luz que viene pues de rebote, que de rebote del cielo. Ay, ay, dejé de compartir. Sí, estamos Se como ve tu pantalla, pero no la presentación. tu página de... Ay, ya, perdón, no sé qué le piqué, tengo batallando con el Zoom desde hace rato. Ahora, diseños en fachadas, y los diseños en fachadas están limitados nada más por nuestra imaginación, porque las posibilidades son infinitas. La primera imagen que tenemos del lado, de su lado izquierdo, tenemos una cosa que es preciosa, que son unas chimeneas, unos atrios solares que se colocan en medio de los edificios, en los emplazamientos, y eso hace que yo no dependa nada más de la luz que viene de las fachadas externas, sino que yo creo un microclima dentro de mi edificio y así logro proveer a muchos espacios que de otra manera no tendrían acceso a la luz solar, porque hay edificios que van a ser de 20 pisos, de 30 pisos, no es nada más hablar como de 2, 3 pisos, que es un poco más controlable. Ahora, los monitores en los techos, estos monitores, que es la segunda imagen que tenemos, están captando la luz cuando viene en el punto cenit, o sea, cuando está en la parte de justamente arriba de nuestra cabeza, y la está distribuyendo, y esa curvatura es a propósito, porque está reflejando la luz para que llegue de manera más difusa al interior.
Los light shelves que se utilizan mucho, les decía, estos light shelves lo que hacen es que toman la parte que no sería agradable, porque si yo esa pared la tengo sin el light shelf y dejo que la luz entre directamente dentro de mi espacio, esa luz no va a ser buena para los usuarios dentro del espacio porque va a calentar el ambiente y va a propiciar que tengamos que tener prendido el aire acondicionado y pues nuestra estrategia bioclimática pues se fue, ¿no? Ya no estamos ahorrando absolutamente nada. Entonces, si yo tomo los rayos que no son agradables, los distribuyo chocando en mi light shelf y luego se van de regreso al techo y en el techo yo tengo pintado con un recubrimiento claro que hace que la distribución sea difusa y bañe todo el espacio de una manera muy agradable. Ahora, del lado derecho de esa misma imagen, tenemos los reflectores externos. Y aquí nos estamos saliendo un poquito más de la caja, ¿no? Ya no estamos diseñando nada más con líneas rectas y ángulos a 90 grados. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un poquito de variación? ¿Por qué no dirigir la ventana para que capte el rayo de manera agradable? Nadie dice que yo tenga que hacer mi pared completamente recta, puedo hacer otras cosas. Los atrios que les comentaba, la luz que tenemos, la imagen que tenemos debajo. Los atrios son maravillosos, sobre todo cuando estamos hablando de edificios de muchos pisos, que es más de una historia la que estamos trabajando. Los ductos de luz, me encanta esta palabra porque ¿qué están haciendo? Pues están nada más dirigiendo la luz por un ducto para que le llegue a todos los espacios y si está bien pensado puede llegar a la esquina más lejana del edificio. Vamos a jugar con las alturas de los espacios. Y bueno, la imagen que tenemos debajo es más o menos una lógica similar, nada más que estamos utilizando salimos de utilizar líneas rectas y estamos utilizando un techo un poquito angulado. Del otro lado tenemos estas cortinas reflejantes, pero no son cortinas como las que vemos en los espacios interiores, sino están pensadas desde la construcción para dirigir la iluminación de energía y ellos hicieron como esta simulación de cómo lo podríamos hacer, ¿no? ¿Qué son los estantes de luz? Les decía lo de los estantes de luz. Nuestros estantes de luz las vamos a proponer y ojalá lo pudiéramos hacer desde ya en nuestras fachadas sur. ¿Por qué? Si yo las utilizo en este o este, su efecto no va a ser tan agradable como si la estoy posicionando al sur. Entonces, va a tomar el rayo rojo que tenemos, la imagen roja que va en diagonal, es la parte que les digo que no es agradable del sol, la parte fuerte. Entonces la va a reflejar, va a ir al techo y va a bañar el espacio. ¿Cuáles son las funciones de este light shelf? Divide mi cristal en dos partes, o sea, mi ventana yo la tengo dividida en dos partes, tomando la parte agradable entra por debajo, la que no es deslumbrante, la que ilumina nada más, entra directamente y me ahorro el calentamiento que tendría si mi ventana estuviera peloncita tal cual. Ah, bueno, me lo ahorro nada más agregándole este light shelf a mi ventana.